Vamos a continuar y para dar continuación a lo que estuvimos viendo, vamos a la palabra al Mateo capítulo 10. Vamos a Mateo capítulo 9. Mateo 9, versículo 36. Y estábamos hablando acerca de lo que es la consejería o cómo aconsejar. Podríamos decirlo de una manera, cómo aconsejar correctamente o cómo aconsejar conforme a la palabra de Yahweh. Porque mucho tiene que ver lo que tú y yo podemos dar, lo que podemos enseñar, lo que podemos instruir. Y no es aquello únicamente, sí es tener la palabra de Yahweh en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero más que tú y yo podamos hablar y decir a la otra persona qué es lo que la palabra de Yahweh dice o qué es lo que la palabra de Yahweh establece, es el que cuando tú y yo aconsejamos, que cuando tú y yo hablamos la palabra de Yahweh, es dar la palabra de Yahweh, pero a la misma vez traer la fe y la convicción a la vida de esa persona, que hay esperanza y que hay alguien que tiene la solución o la respuesta a todos nuestros problemas, que es Él. ¿Cuántos entendemos eso? Es importante darlo, y puedo decir lo que la palabra de Yahweh, porque puedo decir hacer un comentario y poder decir, ¿verdad? Es hablar o decir lo que la palabra de Yahweh dice, pero es transmitir aquello que es una vivencia o una vida en mi vida, de transmitirlo, esa confianza, esa seguridad, esa fe a la otra persona que necesita el consejo. ¿Cuántos entendemos eso? Y para ello necesitamos tener lo que Yeshua tenía sobre su ministerio. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9, 36 dice la palabra: al ver Yeshua las multitudes, sintió misericordia por ellas. ¿Qué es una de las cosas que Yeshua sintió? ¿Fue misericordia o su corazón fue movido a compasión? Porque primeramente tenía misericordia por las almas, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Cuando tú y yo nos encontramos en situaciones, es necesario que tú y yo podamos transmitir muchas veces a... ¿Cómo podría explicártelo de esta manera? Cuando tú y yo nos sentamos a hablar o a enseñar a alguien o dar un consejo, es primeramente necesario que en nuestras vidas o en nuestros corazones pueda mirarse el amor, porque hay tres cosas que tú y yo, o mejor dicho, vamos a ponerla una por una. Es necesario que cuando tú y yo nos acercamos para dar consejo, es necesario que se muestre el amor por sobre todas las cosas y el interés en nuestras vidas hacia la preocupación que la otra persona tiene. Para que nuestra consejería o el consejo que tú y yo podamos dar sea un consejo eficaz, dependerá cuánto de la palabra tú y yo conocemos, y conforme a esa medida tú y yo damos esa palabra o ese consejo, pero también a la misma vez que cuando tú y yo entablemos esa conversación o en esa plática pueda mirarse en nosotros el interés. ¿Cuántos es necesario? Entendemos que es necesario que en nuestras vidas se muestre el interés hacia la vida de la otra persona, para que la otra persona pueda saber que la vida de ella es importante para nosotros, porque si la vida de esa persona es importante para Yeshua, es importante de la misma manera para mí. ¿Cuántos lo entendemos? Y eso muchas veces implicará tener que invertir de nuestro tiempo o de nuestras, vamos a llamarlo de nuestro tiempo. Porque una consejería no simplemente es cuánto tiempo necesito, es voy y me siento 10 minutos, sino nuestra consejería dependerá o se verá reflejado en el grado, vamos a llamarlo, una consejería no es simplemente entablar la conversación y decir es que ya di el consejo, ya la persona se fue y todo va a estar bien. Nuestra consejería o tu consejería o nuestra consejería terminará en el tiempo cuando la vida de esa persona o el alma de esa persona sea restaurada o sea de una manera restablecida a los propósitos del Padre. Que cuando el propósito, la vida de esa persona pueda verse arreglado y que hay una victoria en la vida de esa persona, entonces podríamos decir que nuestra consejería
terminó en ese momento porque esa vida fue restaurada. ¿Cuántos lo entendemos? No es simplemente invertir 5 o 10 minutos, decir, ya di un consejo y con ese consejo, pues ya, ¿verdad? Si le fue bien, le fue bien. Pero nuestra consejería dependerá, o nuestra consejería terminará en el momento en la cuando la vida de esa persona es restaurada, es sanada, es restaurada de sus heridas, de sus enfermedades, de sus aflicciones o de muchas cosas que pueden venir. La misma palabra en Proverbios habla que según como es el corazón del hombre, así es él. A la medida que el corazón del hombre, cuando uno viene con un problema, con una aflicción, tenemos que entender que es producto del entorno o de cómo el corazón está. Por eso ha venido la aflicción o la preocupación a esa vida. Y conforme está el corazón, así será el actuar de la persona. Dice la misma palabra de Yahweh que así es el corazón. Pero también tenemos que entender que el corazón muchas veces es engañoso. Muchas veces cuando estás en una consejería, ¿cuántos estamos interesados en ello? Porque a la medida de cuando un pueblo es victorioso, es a la medida de consejo que el pueblo tiene para poder dar un consejo a los demás. Las victorias de un pueblo se verán reflejadas en la capacidad de dar un buen consejo conforme a la palabra de Yahweh. Y cuando tú y yo nos interesamos por ello, tú y yo podemos entender. ¿Cuántos queremos que esta congregación camine en victoria conforme a los planes y los propósitos de Yahweh? Y es necesario que en la vida y en el corazón de nosotros pueda haber y existir ese consejo. O tal vez habrá muchos otros que tendrán tal vez algún ministerio de dar una consejería, porque son características que vienen a cabo con la vida de una persona que tiene la capacidad para dar un buen consejo. No siendo más allá de lo que se debe, lo hablamos la semana pasada, no siendo muy intrigoso, o dado muy allá. La consejería es, y lo voy a repetir de la misma manera, es para quien la consejería es para los puros, íntegros, ¿qué más? No los chismosos, cizañosos, entrometidos en asuntos que no les pertenecen. La consejería, vuelvo a repetir, es para los puros de corazón, para los íntegros, para los de un corazón puro, y no para el chismoso, para el intrigoso, para el cizañoso. Y no porque se hable mal de la vida de la persona, sino muchas veces hace falta ver o conocer únicamente los detalles, las cosas que sucedieron y no más allá. Porque muchas veces eso nos basta. Porque al final de cuentas lo que hará la palabra no es lo que yo pueda hacer. Y uno puede hablar muchas veces de sus experiencias, pero no es hablar de mis experiencias, porque muchas veces cada situación o cada problema es diferente. Y mi consejo no lo daré en base de mis enseñanzas, en base a lo que yo he aprendido en esta vida, sino en base a lo que la palabra de Yahweh establece. Porque muchas veces la persona se acercará o vendrá a ti para tener una justificación a sus hechos y a sus acciones, que se comporte de tal manera, vive de tal manera, pero yo ya me acerqué a alguien, yo ya le dije a alguien, por lo tanto yo estoy bien. Pero en el momento cuando esa es la actitud de la vida del corazón de la persona, porque cuando vienen a ti muchas veces no te hablarán con la verdad. ¿Cuántos entendemos eso? O será una verdad a medias. Y la misma palabra dice de Yahweh que la verdad es descubierta hasta cuando alguien más viene y la expone o es revelada. Y la misma palabra de Yahweh dice que Él es el que escudriña y mira los corazones de los hombres. Cuando tú y yo tenemos ese tipo de consejería, siempre es muy importante que tú y yo podamos tener ese tiempo de que podamos orar con la vida de la otra persona. Si tú quieres agarrarse, tomarse de las manos y orar una oración simple, pero pedirle la ayuda del Ruach, del Espíritu, que sea quien nos muestre, quien nos revele, quien nos dé la sabiduría para dar un buen consejo, para que se pueda llegar a una solución. Porque, lo vuelvo a repetir, mucha gente a veces se acercará para muchas veces justificar su conducta, su acción, y únicamente decir, o delante de alguna manera decir, yo ya me acerqué a alguien, yo ya expuse mi problema a alguien. Y siempre cuando una persona, no es en todos los casos, pero muchas veces la gente o la persona o el aconsejado muchas veces actúa de esta manera.
tú le puedes decir, bueno, es que la palabra de Yahweh dice, pero la persona muchas veces te va a decir, pero tú qué piensas, tú qué crees, tú qué sientes, tú qué harías. Para que tú des una respuesta a tu pensar, a tu manera, a conforme tú crees, conforme a tu experiencia, y en ello muchas veces la vida de la persona se ve justificada. Pero cuando tú y yo guiamos a la persona a la palabra de Yahweh y le enseñamos lo que la palabra de Yahweh, no es tanto cuánto yo pueda pensar, cuánto yo pueda creer, sino que es lo que la palabra de Yahweh dice que tú y yo debemos de hacer. ¿Cuántos entendemos eso? Para poder llegar a un buen consejo. Vamos a continuar. Entonces podemos entender, y déjame decírtelo, vuelvo a repetir, que no es para el intrigoso, para el chismoso, muchas veces, y te lo digo porque Satanás es muy astuto. Donde Satanás trabaja, o el campo del enemigo de Satanás, es precisamente en la mente. Donde él querrá muchas veces hacer a uno que indague más allá de lo que se debe o de lo que se necesita para poder dar el consejo. Siempre es preguntarnos, ¿necesito saber más porque es necesario para que pueda dar el consejo? ¿O hasta donde me ha contado me es suficiente para que yo pueda dar un consejo o pueda dar una dirección conforme a lo que la palabra de Yahweh dice? Para no irnos más allá o indagar más allá de lo que se debe o de lo que es necesario. ¿Cuántos entendemos eso? Es tener muchas veces el cuidado. Es tener en nuestras vidas, y todas las cosas provienen ¿de dónde? Del corazón. La misma palabra Yahweh nos muestra, vamos a Proverbios capítulo 27, versículo 7. Dice, pues como piensa dentro de sí, así es él. O sea, conforme piensa el hombre en su corazón, cosas que tenemos que muchas veces evadir al dar un consejo. Y lo vimos anteriormente. Primeramente tenemos que tener amor, que es una de las cosas que necesitamos en nuestras vidas para poder dar un consejo o para que nuestro consejo pueda ser efectivo. Número uno, tener amor. Y en todo tiempo, aunque la persona vino a ti o vino a mí, es dirigirlos a aquel que tiene la solución a nuestros problemas o la solución al problema que cada uno necesita. Que a pesar de que el Padre, tú y yo somos un instrumento, porque nuestro propósito es hacer que la vida de esa persona que aunque vino a mí, acudió a mí para poder recibir un consejo y que tiene sus ojos puestos en mí, tu trabajo, mi trabajo será el que esa persona que acudió o vino a ti y a mí, es que esa persona pueda poner los ojos o la mirada en Yeshua y no en nosotros, en aquel que tiene la solución a nuestros problemas, aquel que tiene la solución a todas las cosas, aquel que tú y yo somos importantes a los ojos de él. Que cuando esa persona viene, pase lo que pase, suceda lo que suceda, siempre dejarle ver y hacerle saber que a pesar de lo que pueda suceder, de ese momento en adelante, aunque las cosas puedan empeorar o las cosas puedan ser diferentes, en que enfatizar y dejarle claro que somos importantes o que esa persona es importante a él, que pagó el precio por nuestras vidas, que pagó el precio por nuestros pecados. Aquel que tiene confianza en nosotros y que él tiene cuidado de nosotros. Aquel que dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en él, que él es la fe que ha vencido, que si él es la fe que vence el mundo. Cuando tú y yo guiamos a esa persona y le dejamos saber o dar a entender que pase lo que pase, suceda lo que suceda, y si va y si las cosas empeoran, hay algo y tiene una esperanza sobre su vida y sobre su corazón, que hay alguien que le es importante y que tiene cuidado de él, y que ciertamente que él tiene cuidado de todas nuestras acciones y de todos nuestros problemas. ¿Cuántos entendemos eso? Es transmitir la confianza y la fe a la vida de la otra persona que no la tiene. Porque precisamente cuando una persona viene por consejo o a dar un consejo, es porque muchas veces esa persona ya perdió la esperanza o la esperanza no está más ahí. Y cuando esa persona acude,
Tu trabajo, mi trabajo es transmitirle la confianza y la fe de que pase lo que pase, suceda lo que suceda, todas las cosas estarán bien, porque hay alguien que está en control de todas las cosas. ¿Cuántos entendemos eso? Precisamente es por ello. Eso es lo que ocurre cuando alguien busca un consejo. Es lo mismo. Esa persona no decidió ir con el brujo, con el hechicero, con el mago, con el que tú quieras, con el que echó las cartas. Decidió venir delante de ti. Y si no acudió a ellos, o cuando una persona acude con una persona de este tipo, que la Biblia dice que no se debe de hacer, la palabra de Yahweh dice que eso no es para nosotros y que eso no, aunque la palabra de Yahweh establece, cuando una persona acude o va a alguien, es porque necesita tener esperanza que las cosas mejorarán, que le irá bien en su trabajo, que si hace cierto tipo de cosas, que si hace lo que esta persona le dicen, que si ya le dan una oración, que si ya lo barren, que si lo que tú quieras. Es porque le irá bien, su trabajo prosperará, porque ya perdió la esperanza de que las cosas vayan de una manera mejor o que las cosas prosperen. Pero cuando vienen a ti, ellos han decidido venir a ti porque creen y tienen la confianza que tú les darás un buen consejo. ¿Cuántos entendemos eso? Y es ese tiempo donde tú y yo tenemos que entender que vinieron a nosotros y que aquel que tiene la solución para todas las cosas es Él. Y no nosotros. Es el Padre. Todas las actitudes entonces entendemos que provienen ¿de dónde? Las actitudes provienen ¿de dónde? Di conmigo. ¿De dónde? Del corazón. Vamos, son dos cosas. Del corazón provienen las buenas cosas, como dice la palabra. La misma palabra de Yahweh dice que del corazón del hombre nacen o salen, o el hombre bueno saca de sus buenos tesoros o saca de sus malos tesoros. O se hace bueno el árbol y malos sus frutos, o se hace bueno el árbol y buenos sus frutos. Porque la misma palabra de Yahweh que de una fuente no puede salir dos tipos de aguas. O es agua dulce o es agua salada. ¿Cuántos entendemos eso? Es lo mismo. Cuando el corazón está bien, las cosas buenas salen de ese buen corazón. Pero cuando las cosas no están bien, las cosas que salen de ese corazón no están tan bien. Y del corazón provienen las actitudes. Provienen las actitudes buenas, pero también las actitudes ¿qué? Malas. Actitudes se forman a través de nuestra vida, de nuestro entorno, en nuestros pensamientos. Número uno, vamos a categorizarlo. Número uno, o inciso A, nuestras actitudes se forman a través de la vida o nuestra vida de pensamientos. Inciso B, de nuestro medio ambiente, nuestro alrededor, el entorno en el que tú y yo vivimos. Inciso C, de lo que nos enseñan. Inciso D, de nuestros propios deseos egoístas y no egoístas. De ahí provienen las actitudes del corazón. Y conforme a ello, el corazón es el centro de la vida interior del ser humano o de la vida del hombre. En el corazón es donde vienen las pasiones, los motivos, los pensamientos y ¿qué cosa? Y la conciencia. Todo proveniente del corazón. Pero también del corazón, ¿qué es lo que proviene del corazón? La sabiduría. Vamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios 2, versículo 10. Mira lo que dice Proverbios 2. Dice, cuando lleves la sabiduría a tu corazón y el conocimiento sea agradable, ¿qué cosa? A tu alma. Entonces entendemos que la sabiduría, ¿de dónde proviene? Del corazón. Pero también del corazón proviene lo que es la confianza. Proverbios capítulo 3. Proverbios 3:5. Dice, confía en Yahweh con todo tu corazón y no pongas tu confianza en tu propia sabiduría. Entonces podemos entender que del corazón, o del corazón también proviene lo que es la confianza. ¿Cuántos tenemos nuestra confianza puesta en Él?
También proviene lo que es el entendimiento. Proverbios capítulo 8. Proverbios 8, versículo 5. Dice, para que los ingenuos aprendan sagacidad y los faltos de entendimiento comprendan, dice, en su corazón. Entonces entendemos que del corazón proviene lo que es, ¿qué? El entendimiento. Proviene el gozo, Proverbios 15:30. Proviene la alegría, Proverbios 15:13. También del corazón proviene lo que es el orgullo. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, versículo 6. Dice, con misericordia y con justicia se perdona la iniquidad, y la reverencia a Yahweh, dice, aparta del mal. Proviene lo que es el gozo, la prudencia, Proverbios capítulo 18, versículo 15. Pero también podemos entender que del corazón proviene la perversidad. Mira lo que dice Proverbios capítulo 6. Y todo está ahí en Proverbios. Para no entrar en detalle, todo está en Proverbios. Proverbios capítulo 6, versículo 14. Dice, está pervertido en su corazón siempre, maquina la maldad y provoca discordia. De ahí proviene lo que es la perversidad del corazón. Un hombre que es perverso, o que en su corazón es perverso, que su corazón es perverso, siempre está, ¿qué cosa? Maquinando todo lo malo. Y uno dice, ¿y por qué no piensa en lo bueno? No, porque su corazón está mal. Y hay algo que necesita ser arreglado, que precisamente es el corazón. Cuando el corazón cambia, déjame decirlo de esta manera, cuando el corazón cambia y el corazón es cambiado y es transformado por la palabra de Yahweh, en la vida o en el ser humano, las cosas y las actitudes cambian a nuestro alrededor, o el entorno de esa vida viene a ser diferente. Porque lo que cambió vino a ser, ¿qué? El corazón. Y cuando el corazón cambia, cambian todas las cosas. Muchas veces la gente trata de cambiar modificando su conducta. Modificar la conducta es una cosa y cambiar el corazón es otra. Una cosa puede adaptarse muy bien en el entorno en el que está. Tú y yo somos personas o hombres de costumbre. Somos de hábitos, de costumbres. Muy fácilmente nos adaptamos. Nos adaptamos, sí sería la palabra, ¿verdad? Nos adaptamos en el entorno en el que tú y yo nos encontramos. Aunque no nos gusta, tarde o temprano nos terminamos adaptando y ya se hizo parte de nuestra vida y así actuamos y así nos conducimos. Pero cuando salimos fuera de ese entorno, nuestra vida cambia. Pero cuando el corazón cambia, no se tienen que modificar las conductas, porque la conducta viene a ser cambiada conforme el corazón cambia. Ya no es la misma persona, ahora es diferente. Todo es producto del entorno en el que tú y yo estamos. Cuando un niño llora, es producto porque algo está sucediendo, no es porque esté llorando nada más, muchas veces porque sí. O hay alguien que le pegó, o algo le quitaron, o algo quiso que no se lo dieron, o el lloro es para convencer a mamá, hacerla caer en su chantaje, porque los niños son chantajistas. A veces los niños son los que gobiernan la casa. ¿Queramos o no? No, pastor, ¿cómo el niño de 3 años, 2 años va a gobernar mi casa? Sí, mamá. Cuando llora, y algunos dicen brama y grita y llora, y de repente mamá dice, ay, mijito, ya dale el teléfono o la tableta a tu hermano. Y se lo dan. Cambió todo. Cambió del llanto a la alegría. Porque ya cambió. Ya lo que él quería, ya fue logrado. Y mamá dice, ay, ya lo calmé. Pero lo que estamos haciendo, perdóname lo que digo, estamos creando, muchas veces la gente diría, un monstruo. Porque crecerá pensando que es merecedor de todas las cosas
y que todo lo merece, porque cuando estaba pequeño, mamá, papá, todo lo que él quería, papá, mamá, todo se lo cumplía. Y cuando crece se enfrentará a la vida donde verá que las cosas son diferentes, donde tiene que trabajar para ser merecedor de algo, donde tiene que hacer ciertas cosas para ser merecedor de algo, pero cuando no se enseñó, se ve confrontado en una vida que es diferente a la que tenía en casa. ¿Cuánto estamos entendiendo? O llega al trabajo y si en casa o en la casa o en el lugar nunca respeta y nunca se le cumplió lo que tú quieres, o viceversa, no voy a hablar de enseñanza y nada de eso. Pero el punto es, cuando se enseña de esa manera, llegan pensando que nadie tiene que darles órdenes y que nadie tiene que darles instrucciones, porque en casa nadie me decía qué hacer, yo hacía las cosas como yo quería. Y no es así de esa manera. Porque dentro de casa, tú y yo como padres, tenemos que enseñarlos a respetar, a cumplir las normas, a que hay un rol, y quien gobierna y quien manda en la casa soy yo, papá y mamá. Y si no te gustan las maneras en las que yo dirijo mi casa, ahí está la puerta. Si se quiere ir, se va. Si no se quiere ir, tendrá que obedecer las normas. La misma palabra de Yahweh dice, porque yo y mi casa serviremos a Yahweh. En otras palabras, mientras yo mande, mientras yo suple el alimento, mientras yo pague la renta, mientras yo pague la luz, mientras yo pague todo, quien manda y gobierna esta casa soy yo. Y si yo digo, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Ay, papá, es que me quiero quedar. No, mientras tú te mandes solo y te vayas después aparte, haces conforme tú quieras. Pero mientras vivas y estés aquí, haces. Y podrás decir, ay, y a veces siempre va a haber el hijo, pues si yo me suplo todo, papá, bueno, el día que te salgas y pagues tu propia renta, haces como tú quieres. Extremista, tal vez dirías tú, sí, pero cuando tú y yo los enseñamos, y no es extremista, es enseñarles que hay un rol, y quien gobierna y manda en la casa son los padres. Y si papá y mamá hiciste mal desde un principio, es decirle, ¿sabes una cosa, mijo? Las cosas se hicieron más desde un comienzo. Se hicieron de esta manera, no me quiero desviar de esta manera. Es simplemente hablar y decir, hijo, ¿sabes una cosa? Hice de la manera que no debería, te dirigí de una manera en que no debería de hacerlo, pero ¿sabes una cosa? Desde este momento las cosas de aquí en adelante van a cambiar y el cambio empezará por mi vida. Y de aquí en adelante las cosas serán así y así. Perdóname si no fui el padre que deberías, que no fui el padre con el que la enseñanza que deberías, pero ¿sabes una cosa? De aquí en adelante voy a ser el padre si tú quieres que no fui antes. Y las cosas empiezan a cambiar. Y es poner, pero eso implica que uno debe de cambiar también para que las cosas funcionen. ¿Cuántos entendemos eso? Es de llevar, es de enseñar. Y la misma palabra Yahweh dice, enseña, dice, el niño amado siempre va a crecer. Y yo no quiero desviar de la consejería. Es consejo, ¿verdad? También. Y más en los tiempos en los que vivimos. Pero ¿qué es lo que sucede? La misma palabra Yahweh dice en Proverbios, dice, ¿con qué alejarás la necedad del corazón del niño? Cuando un niño crece, la necedad viene ligada al corazón. Un niño es necio. Por eso es que siempre te he dicho, nunca he mirado a alguna mamá que le diga, ay, mijito, ¿cómo te portas bien todos los días? Y me extrañas que no seas diferente, que seas común como los demás. ¿Por qué? Porque la necedad viene ligada al corazón del niño. El niño siempre va a ser necio. Y al necio dile no y hace todavía más. Al necio la misma palabra dice, la palabra de Yahweh dice que al necio se le dice y todavía endurece más sus cerviz, dice la palabra de Yahweh. Pero ¿con qué la dejarás? Dice, con la enseñanza y con la instrucción. ¿Con qué la dejarás? Con la enseñanza. Cuando tú y yo enseñamos esta palabra, por eso Proverbios dice, enseña esta palabra, dice, al niño desde pequeño y aún cuando fuese grande, cuando fuese viejo, cuando tenga bigote, barba y todo lo que tú quieras, dice, no se apartará de él. Porque tiene grabada y plasmada esta palabra en su corazón. Lo que gobierna sus principios, sus valores, no fue en lo que papá o mamá le enseñó que pensaba que era bueno.
fueron enseñados conforme a los principios y a la palabra que esta palabra tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Muchas veces pensamos, y te lo vuelvo a repetir, somos personas o hombres de costumbres. Que a pesar de que la palabra, y te lo voy a poner como ejemplo, a pesar de que la palabra de Yahweh dice cómo debemos de hacerle muchas veces, uno dice, mejor le voy a hacer así porque papá o mamá hacía de esta manera. Dejamos a un lado muchas veces el consejo de la palabra de Yahweh y traemos a consejo lo que papá o mamá pensaba que era bueno. Y no porque mamá pensaba o papá pensaba que era o creía que era bueno, significa que es bueno. ¿Cuántos entendemos? Pero cuando venimos y somos confrontados a esta palabra nos guía hacia dónde. Por eso te digo, cuando una persona viene a consejería y te dice, ¿y tú qué piensas? Siempre es llevarlos a lo que la palabra de Yahweh. ¿Sabes una cosa? La palabra de Yahweh dice así. Y así es, y así debe de ser cumplida. Es llevarlos a que ellos pongan su fe, su confianza en ¿quién? En el Padre, en el Mesías, y que pongan su confianza primeramente en Él. Entonces entendemos que del corazón proviene lo que es la ¿qué? La perversidad, el engaño, Proverbios 12, versículo 20, la sutileza, Proverbios 7, versículo 10, las concupiscencias, Proverbios, ¿voy muy rápido? ¿Sí? Bueno. Del corazón proviene lo que es la necedad. Proverbios 12, 23. Dice la palabra de Yahweh que del corazón, dice, el hombre prudente es trono de conocimiento, pero el corazón de los faltos de entendimiento o de los necios invoca el mal. Podemos entender que del corazón proviene lo que es la necedad. Proviene la ansiedad. Proverbios 19, versículo 3. La altivez, Proverbios 18, 12. La tristeza, capítulo 14, versículo 13. La amargura. Fíjate, vamos a Proverbios capítulo 14. Proverbios 14, versículo 10. Los insensatos cometen pecados, dice, pero los hijos, dice, los insensatos cometen pecado, pero los hijos de los rectos son un deleite. Dice, ¿el corazón de qué? El corazón conoce la amargura de su alma. ¿De dónde proviene la amargura? Del corazón. ¿Sabes que del corazón provienen muchas veces lo que son las enfermedades? Del corazón muchas veces proviene lo que son las enfermedades en nuestras vidas. Lo que uno tiene, lo que muchas veces una persona, lo que es su vida, muchas veces, te lo voy a poner de esa manera, y yo creo que por el tiempo la siguiente semana te lo especifico un poco más. Se considera que la artritis y muchas cosas parecidas a ella, muchas veces son producentes por falta de perdón en la vida de una persona o por la amargura que hay en el corazón de la vida de una persona. Muchas veces de las cosas que uno padece, y no estoy generalizando, no es para que voltees a ver a alguien y digas, y mi hermano tiene artritis, ¿verdad? Y le falta perdón y ya está con amargura, ¿verdad? No estoy generalizando, pero muchas veces tampoco vais a andar ahí, ¿verdad? No te hace falta perdonar, ¿verdad? No, porque no siempre. A veces es deficiencia lo que tú quieras, pero muchas veces también es por consecuencia de que hay falta o necesita falta de perdón, o porque hay tanta amargura en su vida y en su corazón. La falta de amargura muchas veces es la falta de perdón, y son consecuencias de ello. Y por más que se hagan las cosas que se quieran arreglar, las cosas no funcionan y no se arreglan, porque todo es producto. La misma palabra de Yahweh, la palabra de Yahweh dice que el poder y la vida, dice que la vida está ¿en dónde? ¿Dónde reside? ¿Dónde se encuentra la vida? En la sangre. La palabra de Yahweh dice que, ¿qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Porque la palabra de Yahweh es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? Los tuétanos y todo. ¿De dónde se produce la sangre?
La sangre es producida dentro de los tuétanos. De ahí proviene lo que es, de ahí se produce la sangre. Si la palabra de Yahweh tiene el poder de llegar y de penetrar hasta los tuétanos y discernir las intenciones del corazón del hombre, y la vida de ese hombre logra ser cambiada por la palabra de Yahweh que penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas, esa palabra que trae cambio, lo que brote a través de los tuétanos y de todas las cosas de ser humano, todo será bueno. Por lo tanto, mucho de lo que son los problemas se arreglarán. ¿Cuántos entendemos eso? Porque la vida está en la sangre. Si la sangre está buena, el cuerpo está bueno. Si todo trabaja bien, las cosas están bien. Pero cuando hay algo que necesita ser arreglado, qué importante es la palabra de Yahweh. Cuando tú das la palabra de Yahweh y no nuestro consejo y no nuestra experiencia, esa palabra que tú y yo soltamos tiene el poder de poder hacer cambios en la vida de esa persona. Tiene el poder, lo que tú y yo hablemos con él o con ella, tendrá el poder o la capacidad de transformar y de cambiar la vida de aquella persona que vino y se acercó a nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que se necesita? Amor en cada uno de nosotros. Porque lo que Yeshua sintió, dice la palabra de Yahweh, que Yeshua sintió amor y compasión al ver las multitudes. Cuando tú y yo sentimos ese amor y esa compasión en nuestras vidas y en nuestros corazones, lo que tú y yo hagamos, si son 10, 15 minutos, media hora, si tuviste que cancelar tu paseo de ir de un lugar a otro por atender la vida de esa persona, dar un consejo, no importa. Porque si el Padre lo amó, yo también lo amo. Porque yo le amo a Él, porque tú, Padre Yahweh, me amaste primero. Porque aunque no era merecedor de tu amor y de ese amor que tú me diste, y que no era merecedor de ello, sin embargo, de tal manera dice tu palabra, que tú amaste al mundo, que entregaste a tu único Hijo por amor a nosotros, por amor por mí. Y que si tú me amaste, Padre, ese amor que reside en mí, que está en mí. Vamos a probar, fíjate lo que dice Romanos capítulo 15. Mira lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 15. Dice que el Elohim de la paciencia y del consuelo les conceda pensar en armonía los unos respecto a otros en Yeshua, para que unánimes en la manera de pensar y hablar glorifiquen al Padre, Yeshua HaMashiach. Por este motivo acéptense y tolérense los unos a los otros, así como también el Mesías los aceptó. ¿Cuántos fuimos aceptados por Él? ¿Y qué es lo que debemos de ser? Tolerantes los unos con los otros, en todo tiempo. Y siempre lo que debe de gobernar en nuestras vidas y en nuestros corazones por sobre todas las cosas. Porque sabes que tú y yo somos movidos muchas veces cuando la persona se acerca a ti o viene a ti. Si no somos lo suficientemente maduros, tú y yo vamos a ser movidos por sentimientos y por emociones. Y muchas veces cuando somos movidos por sentimientos o emociones, cuando te comenten algo que en lo que tú no es de tu agrado, ¿qué es lo que querrás hacer? Querrás dar tu consejo o dar tu opinión, no en base a lo que la palabra de Yahweh dice, sino en base a tu emoción y a tu sentimiento que tú tienes. Y de esa manera no es. Es en base a lo que la palabra de Yahweh, que aunque no soy del agrado con lo que me está contando, me está diciendo, es pararnos firmes y mirar qué es lo que la palabra de Yahweh dice para poderlos guiar y poderlos orientar a la vida de esa persona. Porque muchas veces los sentimientos, el cambio de voz, las emociones, cambian todas las cosas. ¿Sí o no? Y tenemos que tener cuidado en ello. Vamos a primera de... Ya con eso termino. Hay mucho que te puedo hablar.
Vamos a 2 de Timoteo capítulo 3. Y déjame decirte, sí quiero compartir con ustedes, ¿cuántos estamos interesados en lo que es la consejería? ¿Cuántos podemos levantar nuestras manos? ¿Y cuántos estamos interesados en ello? Y realmente te lo digo porque es necesario, porque en base a ello la victoria de un pueblo se ve. Y de la manera, sí quiero tomar los miércoles, no sé cuántos miércoles vayan a ser, pero dártelo con PowerPoint, con las escrituras ahí puestas en el proyector, y que podamos tomar cuidado e ir paso a paso por cada uno de ellos. Tal vez puedan ser 2, 3, yo no sé el tiempo que nos lleve, ¿verdad? Pero que podamos tomar ese tiempo, que el Padre nos pueda dirigir, que podamos tomar cuidado, y que la misma palabra dice, ¿verdad?, que así con el amor que fuimos consolados, también consolemos a otros. ¿Cuántos entendemos eso? Que el Padre nos ayude, ¿verdad? Y yo les estaré avisando cuándo estaremos haciendo esto, porque es muy importante para nosotros. Todos somos expuestos a dar consejos, pero vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la escritura, dice, toda escritura que ha sido escrita por el Ruach es provechosa para enseñanza, para amonestación, para corrección, para instrucción en la justicia. Dice, con el propósito de que el hombre de Elohim sea maduro. ¿Para qué nos fue dado la palabra de Yahweh? ¿Para qué tenemos esta palabra de Yahweh? Para que seamos maduros e íntegros en toda buena obra. ¿Para qué Yahweh desea nos dio o nos enseñó esta palabra? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, para que seamos maduros, íntegros para toda buena obra. Y cuando eso está en nosotros, seremos capaces de instruir, de enseñar y dar un buen consejo o direccionar la vida de una persona a los pies de Él. ¿Cuántos entendemos? Y eso es muy bueno cuando tú y yo lo entendemos, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Y sí, ¿verdad? Durante este tiempo yo sé que algunos están tomando sus apuntes. Es muy bueno tomar nuestros apuntes, nuestras notas. Y no te estoy diciendo, ¿verdad?, que los repases y los tengas así como de memoria y de ahí hables. Pero cuando tú y yo lo masticamos y absorbemos de ahí de todo lo que apuntamos y tal vez dice, pues es que no entendí, y vuelves y lo vuelves a repasar y lo vuelves a repasar, esa palabra termina siendo guardada y plantada ¿dónde? En nuestros corazones. Que en el tiempo preciso, aquello que está grabado dentro de cada uno de nosotros es lo que sale hacia afuera. Que cuando tú y yo podamos dar o pararnos enfrente de alguien o alguien venga para pedir un consejo, que esa misma palabra pueda salir de nosotros, esos mismos puntos, esos mismos conceptos, o tal vez que nos ayudarían para dar una consejería, puedan salir de la vida de cada uno de nosotros. Siempre entendiendo que no debemos de indagar más muchas veces de lo que se necesita, de lo que es necesario. Y la siguiente semana voy a hablar respecto a ello. ¿Qué preguntas tú y yo podemos hacer cuando alguien viene delante de nosotros? Y cuando tú y yo lo entendemos, pero cuando alguien se acerca a nosotros, es el de estructurar nuestra conversación o nuestra plática para que esa persona pueda hablar, pueda sacar lo que siente. ¿Cuánto estamos poniendo atención? Y con eso estoy terminando. Pueda sacar lo que tiene, es estructurar nuestras preguntas, porque muchas veces o termina siendo el consejero el que termina hablando, y la otra persona es nada más sí, no, sí, no. Y en el sí y en el no, nunca se logrará sacar a cabo lo que extrae y lo que lleva dentro del corazón. Porque tu propósito y el mío es de descubrir que el mismo Ruach pueda mostrarnos y enseñando qué es lo que esa persona lleva dentro de su corazón para poderlo llevar, para poderlo dirigir. Que una vez que lo sacó, que sabemos qué es lo que tiene, qué es aquello que necesita, poderlos guiar y poderlos dirigir al camino que esa persona necesita. Que el consejo que tú y yo podamos dar sea con un consejo efectivo, que la vida de esa persona pueda ser dirigida y que pueda traer un cambio en él.
Porque muchas veces, y es verdad, a veces es sí, no, sí, no. Y en el sí y en el no nunca conocemos qué es lo que se lleva en el corazón. Y tenemos que llevarlos y dirigirlos a que esa persona pueda abrir su corazón. Aún la misma palabra Yahweh, que cuando tú y yo entendemos, dice que es el de restaurar la vida de aquella persona. La misma palabra Yahweh dice que aquel que oculta su pecado, dice, pero aquel que confiesa su pecado es perdonado. Que cuando esa persona logra hablar y logramos dirigir la vida de esa persona y esa persona pueda reconocer su falta, su error y lo confiesa delante del Padre, eso que esa persona muchas veces confiesa o que viene delante de ti, eso puede ser lo que es perdonado. El Padre no puede perdonar algo que no se confiesa. Porque la palabra de Yahweh, primera de Juan, dice, aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. Pero es aquel que lo confiesa, no aquel que lo oculta y lo guarda. Sino es aquel que lo confiesa. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, ¿por qué no ponemos nuestras manos ahí en nuestros corazones? Padre Yahweh, gracias, Padre, por tu palabra, Padre, en este día, a nuestras vidas, Padre, a nuestros corazones. Padre, y te pedimos, Padre, de la manera, Padre, que seas tú, Padre Yahweh, quien selle, Padre, estas palabras, Padre, este tiempo, Padre, que es el de enseñarnos, que es el de cómo dirigirnos, Padre, a otros. Guarda, Padre, y sella esas palabras en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Que podamos, Padre, digerirlas, Padre. Que podamos, Padre, echar mano a ello, a tu palabra, a tus escrituras. Y que a través de ella, Padre, esa palabra pueda salir en tiempo, Padre, preciso, en tiempo oportuno, para aquellos, Padre, que muchas veces vienen ante nosotros por un consejo. Te pedimos, Padre Yahweh, que con el mismo amor que tú nos has amado, queremos, Padre, reflejar, Padre, ese amor con el que tú nos amaste y con el que nos has amado. Que podamos, Padre, reflejarlo. Porque podríamos decir muchas cosas de lo que tu palabra habla y lo que tu palabra dice. Pero si tú, Padre, no eres revelado en nosotros y no vivimos, Padre, conforme a ello, tu vida, Padre, y tu semejanza no se verá en nosotros. Y queremos, Padre, quien sea exaltado y que sea visto seas tú, Padre. Queremos levantarte, Padre, en la vida y en el corazón, Padre, de cada uno de nosotros. Que ante todo tiempo tú seas exaltado y levantado. Porque tu palabra dice que cuando esto ocurra y tú seas levantado ante los hombres, tú voltearías, Padre, la mirada de muchos hacia ti. Ayúdanos, Padre, a tener el consejo, Padre, sabio. La palabra, Padre, precisa. La palabra clave que pueda cambiar y transformar a aquellos que se acerquen a nosotros. Que los podamos guiar y dirigirlos hacia ti, en el autor y consumador de nuestra fe. Que podamos transmitirles, Padre, la fe y la confianza y la seguridad de que tú, Padre Yahweh, tienes el control de todas las cosas. Que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Padre Yahweh, te damos, Padre, gracias en el nombre de Yeshua. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar gracias al Padre? Amén. ¿Cuántos estamos aprendiendo algo nuevo? Amén. Tus manos levantadas. Yevarejeja, Yahweh beish bereja. Yaer, Yahweh panabeleja, bijuneja. Yisad, Yahweh panabeleja, beyasen leja. Shalom, beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti shalom. Padre, en el nombre de Yeshua, Padre, bendice, Padre, la vida de cada uno de tus hijitos, Padre, en este día, Padre. Que con corazones alegres, Padre, hemos venido delante de ti
para alabarte y glorificarte en este día. Padre, regrésales y retórnales, Padre, en paz hasta sus casas, hasta sus hogares, y que sean tus ángeles, Padre, tus malachim, acampando alrededor de la vida de cada uno de tus hijos, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.